El Consejo de Ministros de ayer en Pueblo Centenario dejó un mensaje claro. La apuesta fuerte del Gobierno Nacional y de la Intendencia de Durazno para que se concrete la segunda planta de celulosa de UPM. Junto al presidente Tabaré Vázquez y su gabinete estuvo, como suele suceder en estas sesiones abiertas, el intendente departamental, en este caso el nacionalista Carmelo Vidalín. En los últimos meses se ha trabajado entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia afinando detalles que permitirán la construcción y puesta en marcha de este mega emprendimiento. Justamente cómo se observa este proceso desde el lado local, estamos a partir de este momento en diálogo con el intendente de Durazno. Profesor Vidalín, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Estaba revisando, la última vez que conversamos con usted aquí en Perspectiva sobre la posible instalación de UPM2 fue en noviembre de 2017, hace 15 meses. Corre el tiempo. Se ha avanzado mucho hacia la concreción de la planta de celulosa en Pueblo Centenario, pero todavía la confirmación oficial de la empresa no llega. ¿Qué novedades trajo en ese sentido el Consejo de Ministros de ayer? Bueno, creo que fue, mire, le voy a contar que cuando me llaman de Presidencia de la República para plantearme esta reunión del Consejo de Ministros, tuve mis resguardos, dije. ¿Ah, sí? Quizás no sea el momento oportuno, lugar oportuno, pero me equivoqué. ¿Pero qué temía usted? ¿Cuál era su preocupación? A los chalecos amarillos, ya que usted estaba hablando. Ya que usted estaba hablando de esas cosas recién. Bueno, de hecho hubo una movilización de Un Solo Uruguay, ¿no? Sí, pero bienvenido a ese tipo de movilizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se realicen ese tipo de movilizaciones, porque hacen que las autoridades nacionales y departamentales, cuando actuamos con sentido común, escuchemos y tengamos en cuenta sus planteamientos para tratar de enmendar, corregir los errores que se puedan tener. Así que yo a eso lo veo como altamente positivo, en la medida que esas manifestaciones y esos planteamientos sean hechos con respeto. Así que entonces usted tenía dudas, pero terminó siendo productiva esa sesión de ayer. Muy positiva. Nosotros, hace unos cuantos días antes de que se supiera esta reunión, ¿verdad?, habíamos hecho llegar al presidente de la República una serie de planteamientos que tenían que ver con inquietudes que teníamos, que habían sido recogidas por nuestros técnicos del Departamento de Desarrollo y que tenían que ver, por ejemplo, sobre el tema de la elevación de la cota 80 del Río Negro a 81, y si la misma tenía como motivo la instalación de UPM, que es un tema que verdaderamente nos preocupaba. Pues nosotros estamos apoyando este emprendimiento, pero como gobernante de un departamento agrícola ganadero, yo debo proteger también a mis productores. Usted alude a una medida que estaba impulsando UTE y que después fue dejada en suspenso por el Ministerio de Industria. Exactamente. Y además de perjudicar a nuestros productores, perjudicaba notoriamente a San Gregorio, que es un balneario importante, donde el alcalde Teixeira, trabajando conjuntamente con el gobierno departamental de Tacuarembó y el gobierno nacional, ha hecho una gran obra. El presidente de la República descartó totalmente, y eso a nosotros nos llena de profunda satisfacción, descartó totalmente la elevación de la cota 80 a la cota 81. O sea, ahí tenemos un elemento positivo de esta reunión. ¿Qué otros? A ver. Otro elemento positivo fue reconocer la contaminación del Río Negro. Se sabe que en el año 2012, siendo nosotros diputados, ya habíamos presentado un pedido de informes con respecto a este tema, que estaba dirigido a la DINAMA, y donde ya hablábamos de las cianobacterias y de la microcistina, y pedíamos al gobierno nacional que se ocupara de este tema y que nos diera respuesta. Repito la fecha, 2012, ¿no? 2012, dice así, los tengo a mano por las dudas. Y los vecinos de la zona Rincón del Bonete han visto con mucha preocupación
que su playa denominada del margen del departamento Durazno, donde se concurren desde niños a personas de edad, espacio de gran belleza, bla, 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 bla. Por lo puesto solicita saber, primero, si se tiene conocimiento por parte de INAMA de la existencia de algas en ese lugar. Segundo, si se han realizado controles tanto en agua como en seres acuáticos. Tercero, si se realizaron los análisis y cuáles fueron los niveles registrados. Cuarto, si se hubieran realizado análisis, si se encontró microcistina. Quinto, si existe un monitoreo de la calidad del agua del Río Negro entre los embalses de la represa Baigorria y Gabriel Terra, en el tramo fluvial con costas a la localidad de Centenario y Paso Los Toros. De realizarse el monitoreo, cuál es la frecuencia. En caso contrario, ¿por qué no se realiza? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer por la DINAMA a los vecinos del lugar y a los que concurren al mismo, tanto por la ingesta de algún pescado como por baños recreativos? Dice, en los lugares donde periódicamente aparecen la existencia de algas, sobre todo en esa zona se utiliza alguna clase de propaganda de prevención. 2012 estábamos realizando este planteamiento y durante muchos años el gobierno como que hizo de este tema un tema tabú. Ah, sí, ¿usted tiene esa impresión de que se ignoró las advertencias? Yo creo que sí. ¿Sabe quién más lo planteó a esto? El ministro Fernández Huidobro en su momento. Si usted busca, lo va a encontrar. Es un estudioso. Sí. Este tema lo planteó el ministro Fernández Huidobro. Este tema también lo planteó el ex diputado a mí. Yo lo volví a reiterar después en otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión el presidente de la República reconoció la contaminación de nuestro río Negro, reconoció que está hoy contaminado en ausencia de UPM. Claro, sí, lo que remarcó es, la contaminación existe antes de que se haya instalado la segunda planta de UPM, que es la que despierta buena parte de los temores en esa materia. Claro, y con respecto a la subida de la cota 80 a 81, que él descartó totalmente, también aclaró que de ninguna manera esa medida hubiese tenido como causa la instalación de UPM. Ajá. ¿De acuerdo? Con un 10% de lo que es nuestro Río Negro, UPM tendría agua suficiente como para llevar adelante su tarea. Y bueno, reconoció esta contaminación. ¿Y qué importancia tiene el reconocimiento? También es cierto que una parte de la contaminación viene de afuera, ¿no? No es necesariamente del territorio uruguayo. Sin lugar a dudas, proviene de Valle. Este intendente, ex diputado, también lo conocía, lo tenía presente, lamentablemente llega, pero también, y esto no quiero que se malinterprete, pero es un tema que nos ha preocupado siempre, es el tema de la utilización de determinados productos en las fumigaciones de nuestros campos que llegan a nuestros arroyos y a nuestros ríos. Y ahí el nitrato, el fósforo, se acumulan y también producen este tipo de cianobacterias, situación que se está viviendo también en toda la costa. Sí, ahora llegó hasta Punta del Este y Rocha. Y dicen que quedó para quedarse. Ojalá no sea así, porque debemos tratar de preservar ese turismo maravilloso que tenemos en este tiempo. Amén de... Pero entonces, ¿qué importancia tiene para usted que se haya reconocido la contaminación existente en el Río Negro? ¿Qué viene a partir de esa admisión? Transparencia. La gente quiere que nosotros actuemos con transparencia siempre. Y en lo personal, tengo la ilusión, punto, de que al tratarse de un emprendimiento que van a llevar adelante capitales finlandeses, teniendo en cuenta que Finlandia, Noruega e Islandia son los países que están en el ápice en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, nos va a ayudar mucho a cuidar todo esto, fundamentalmente lo que es la eutrofización, o sea, toda esta acumulación de algas, nos va a ayudar mucho a lo que es el cuidado
de nuestras aguas. ¿Cómo ayudar? ¿Usted tiene la esperanza de que la planta de UPM pueda, a su vez, eliminar contaminación que ya existe en el Río Negro? No, usted, capaz que usted y muchos de los oyentes me consideran un iluso. A ver. Sí, tengo esa ilusión. Tengo la ilusión de que ya sea por ósmosis o por algún otro mecanismo, los finlandeses que cuidan tanto su medio ambiente, que cuidan tanto sus aguas, también lo hagan en nuestro Río Negro. Y fundamentalmente... No, porque una cosa es que UPM no aumente la contaminación del Río Negro. Aparentemente se va a trabajar para eso, los controles sí apuntarán a eso, pero quedará igual la contaminación previa, ¿no? Yo tengo mi ilusión de que podamos mejorar. ¿Sabe por qué? Los uruguayos hemos accedido a determinados mercados de carne gracias a lo que es la trazabilidad de nuestro ganado. Y los finlandeses van a tener también que tener una trazabilidad que determine que ellos no están contaminando. Y seguramente van a tener inspecciones a nivel internacional. Y eso los debería conducir a tratar de trabajar en lo que es la mejora de nuestras aguas. Por el momento es nada más que una ilusión que tiene este gobernante, pero que se aferra a esa ilusión para mejorar lo que es la calidad de vida de nuestra gente. Y mientras tanto, tratemos, porque también reconozcamos, yo acompaño al gobierno nacional en este proyecto, ¿de acuerdo? Sí. Lo acompaño con toda mi fuerza, usted recordará desde el primer momento, soy de los que creo en los técnicos de mi país, por algo concurrieron a la Universidad de la República, están comprometidos, pero hemos estado omisos, hemos estado omisos en determinados controles, como por ejemplo lo que tiene que ver con el respeto a determinadas leyes que tienen que ver con la utilización de determinados elementos y también... ahí no le entendí, tiene que ser más claro. Sí, cómo no, con gusto. O sea, los técnicos del Ministerio de Ganadería y Agricultura deberían ser más firmes en el control de lo que son estas fumigaciones y la utilización de determinados elementos que han incidido en la contaminación. Ahora sí. Para redondear esta parte de la conversación, Intendente Vidalín, ¿qué más? ¿Qué otro resultado positivo sacó del Consejo de Ministros de ayer? Me confirmó el señor presidente que no se va a utilizar agua subterránea, tema que nos preocupaba muchísimo por el tema del acuífero guaraní, los otros acuíferos. También tener la certeza, que la teníamos de parte de la empresa y ahora la tenemos de parte del gobierno nacional, de que los residuos industriales no van a ir para Paso Los Toros, ni para Durazno, ni para algún otro vertedero doméstico, sino que lo van a trabajar ellos mismos en sus propios predios. Y en lo personal, aún tengo una espinita clavada, que es la situación de la localidad de Carlos Reyes, que está muy cercana a Pueblo Centenario, que es una localidad que hoy por hoy se encuentra deprimida, que tiene serios problemas de abastecimiento de agua potable, no hay ríos ni arroyos cerca, se extrae agua subterránea con niveles de arsénico elevados. Eso incide en que no se permita la instalación de ningún campamento de obreros de UPM. Y a nosotros nos gustaría, y vamos a insistir en este tema, para que alguno de los campamentos de UPM tenga la posibilidad de instalarse en esta localidad como forma de darle una inyección a lo que tiene que ver esa población en optimismo y fundamentalmente desde el punto de vista económico. O sea que para poder albergar a ese campamento, a esa población temporal de trabajadores en la época de la construcción, se lleve a cabo una mejora de la infraestructura de Carlos Reyes. Eso es lo que usted está esperando.
lo que tiene que ver justamente con el tema agua potable. Ya hace sí, recordemos que... Sí, ¿decía, perdón? Hace un tiempo atrás tuvimos que llevar agua potable en camiones cisterna desde Durazno porque esa localidad se había quedado sin agua. Entonces creo que amerita una inversión, ya sea el gobierno nacional o busquemos a estos inversores finlandeses, pero vamos, como gobernante departamental no voy a cejar en la búsqueda de una solución a esta situación. Sí, recordemos, Pueblo Centenario, donde va a estar, en las proximidades del cual va a estar la planta de UPM2, es un pueblo ubicado en el kilómetro 253 de la ruta 5. Carlos Reyes está antes, en el 222, ¿no? Es a 30 kilómetros. Sí, estamos a 30 kilómetros, muy cerca. Y tiene una población un poco menor nada más que la de Pueblo Centenario. Ha ido disminuyendo. Pueblo Centenario ha ido increciendo, Carlos Reyes disminuyendo. ¿Pueblo Centenario en cuánto está hoy? ¿En 1.500, 2.000? Pueblo Centenario está en alrededor de 1.200, 1.500 personas. ¿Y Carlos Reyes? Con perspectiva de un crecimiento muy superior. Está en una zona realmente hermosa, Pueblo Centenario, contiguo a otra ciudad muy linda que es Paso de los Toros. ¿Y Carlos Reyes qué tiene? ¿Menos de 1.000 a esta altura? Carlos Reyes en estos momentos anda en alrededor de 800 a 900 personas, generalmente gente mayor, a la cual debemos proteger, y con la presencia de estos campamentistas quizás pudiéramos fortalecerlos en su economía. Ya seguimos en esta entrevista con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Intendente Vidalín, usted recién mencionaba resultados positivos del Consejo de Ministros de ayer, y uno de ellos, el compromiso, la respuesta del gobierno en cuanto a que no se irá al aumento de la cota del lago, del Río Negro, hasta 81 metros. Preguntan desde la audiencia, ¿ese compromiso también implica que quedan sin efecto las expropiaciones que se habían planteado? Sí, señor, totalmente. El señor presidente se comprometió en ese sentido. Nosotros creemos en la voz del señor presidente. Fue muy firme al explicarlo, y además cuando nosotros habíamos hecho llegar nuestra nota con esta preocupación ya habíamos tenido una respuesta también convincente del primer mandatario. Así que a los vecinos darles esa tranquilidad, a los productores y también a los comerciantes y a todos los productores de ambas márgenes del río, pero también a la gente de San Gregorio, que aprovecha esta temporada para hacer algún pesito en ese hermosísimo balneario. Intendente Vidalín, el Gobierno Nacional está avanzando en el cumplimiento de compromisos que asumió ante UPM, por ejemplo, la construcción del llamado Ferrocarril Central, cuyas obras están cerca de empezar. Mi pregunta es, ¿la Intendencia de Durazno también está haciendo obras para facilitar las cosas a ese emprendimiento? Nosotros hemos venido acompañando este proceso. Dio la casualidad que estábamos trabajando mucho en lo que es el ordenamiento territorial de nuestro departamento, Durazno, Sarandí del Xi, Cerro Chato y Pueblo Centenario en una primera instancia. Ha habido una recategorización de suelos en la zona de Pueblo Centenario. Se ha realizado lo que se llama una puesta de manifiesto. Ha sido aprobada por la honorable Junta por unanimidad de los integrantes. Hemos estado coordinando con el alcalde y el consejo de Paso de los Toros, también con el señor intendente de Tacuarembó. Anoche tuvimos una profunda y extensa charla telefónica. Lo nuestro aquí es un trabajo que debe ser considerado regional. Esto favorece a toda esta región centro, y en lo personal, creo que ya lo habíamos dicho en aquella nota del 2017, a mí me interesa en especial este emprendimiento porque me va a dar posibilidades de crecimiento a una zona que es la zona del noreste de mi departamento. Sí, usted no habla solo de Pueblo Centenario, ¿no? Usted se refiere a la zona. Blanquillo y La Paloma, en el noreste de Durazno, ya que la principal fuente de materia prima se encuentra en Arévalo.
Arévalo es una población del noroeste de Cerro Largo, muy cercana a estas localidades nuestras, y por ahí van a transcurrir los trenes. Por lo tanto, yo estoy preparando a gente de La Paloma, de Blanquillo y de toda esa zona en diferentes aspectos, como puede ser gastronomía, hotelería, o ser más sencillo, es decir, simplemente alojamiento, y en otras posibilidades de crecimiento. Además, esto indudablemente incide en la mejora de nuestras rutas del interior profundo. ¿Por qué? Porque ya no solamente van a ser rutas de balasto, sino que van a tener que tener un tratamiento bituminoso o carpeta asfáltica que dé la posibilidad de que estos camiones poderosos transiten con corrección. Y bienvenido sea, porque indudablemente nos da otras posibilidades de crecimiento a una zona que generalmente no tenemos en cuenta, porque hablamos solo de la planta en la zona de Centenario. Justamente quería preguntarle ahora, Intendente Videlina, a propósito del estado de ánimo de la gente, del departamento de Durazno en general, pero sobre todo de la zona de Pueblo Centenario y alrededores. ¿Cómo están viendo, cómo están plantados los duraznenses frente a este proyecto que todavía tiene toda esa cuota de incertidumbre? Usted usa los términos correctos, Emiliano. Todavía tiene esa cuota de incertidumbre. Es correcto lo que usted dice, pero yo veo que además de la incertidumbre se mezclan dos sentimientos, ¿no? Uno, ilusión por el potencial de generación de negocios y de puestos de trabajo. Dos, preocupación por el impacto ambiental de alguna de las partes del proyecto. Por ejemplo, incluso el ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, la eventual contaminación de la fábrica en el río. Entonces, ¿cómo se da esa mezcla en los duraznenses? El uruguayo de por sí es un hombre gris. Recuerdo y evoco una obra de un escritor duranense fallecido que se denomina Historia de un hombre gris. Los uruguayos transcurrimos por la vida de esa manera. ¿Y eso qué quiere decir en este caso? Generalmente no vemos el lado positivo de las cosas, sino que vemos más bien el lado negativo. Pero en esta ocasión no se da. Los vecinos de Pueblo Centenario y Paso Los Toros, en su inmensa mayoría, así también los vecinos de la ciudad de Durazno, estamos entusiasmados con este emprendimiento, estamos preparados también y nos estamos preparando aún más a través de INEFOP, a través de la UTEC. Me gustaría que un día se tomara un ratito de su tiempo para venir a visitar. Tengo pendiente todavía esa visita. Sí, me acordaba ayer mientras armaba la entrevista. Vale la pena. La concretamos a la brevedad. Con mucho gusto, va a ser muy bien recibido. Además vamos a entrar al primer mundo, ¿verdad? Y además tenemos el polo educativo tecnológico. Con estas tres instituciones nosotros debemos lograr preparar a los ciudadanos de esta región para, no solamente para el tiempo de la construcción del emprendimiento, sino que es lo más importante para el post, para que cuando queden 350 claro, o 400 personas, sean personas de esta nuestra región y no que vengan de otros lugares. Y esa debe ser una tarea de muchísima responsabilidad de parte de nosotros los gobernantes. El ministro Ernesto Murro recordó este domingo que en Durazno el desempleo es alto, está en 14%. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? La misma realidad de todo el país. Debemos distinguir entre tasa de empleo y tasa de desempleo. Creo haberle escuchado al ministro que en Durazno hay 26.000 puestos de trabajo activos y alrededor de 3.000 personas que buscan empleos. 3.600 dijo. Sí lo sabré. Voy al supermercado y me paran, estoy en el estadio y me paran, voy por la calle y me paran, recibo todos los días mensajes. Es que se nos ha ido la mano con los impuestos en el Uruguay. Está difícil para abrir un emprendimiento. Y además, en este departamento nuestro, donde la presencia de los argentinos en el área agrícola
era realmente importante. Una vez que hubo cambio de gobierno, decidieron volver a su país. Y eso indudablemente incidió. Si usted dice, Pero, se nos ha ido la mano con los impuestos, ¿la Intendencia se pone el sello también? nosotros somos bastante buenos en eso, tenemos una administración muy austera, para que tenga una idea. Ayer quienes concurrimos a Pueblo Centenario lo hicimos en un solo vehículo. Y cuanto podemos apretar, apretamos, y tenemos ahorros realmente trascendentes e importantes, y estamos permanentemente inaugurando obras. Siempre hay cosas por hacer y hay cosas para mejorar, pero debemos estar muy atentos al sentir de nuestra gente. Hablábamos Sí, del desempleo. Perdón, ¿iba a decir algo? Sí, tenemos un inconveniente. Usted sabe que a veces nos entusiasmamos en demasía, a pesar de ser hombres grises, y creemos que vivimos en Gorlero, y subimos los alquileres de los locales comerciales a precios que son inaccesibles. Eso, más los impuestos, hace que indudablemente el comercio se vea perjudicado notoriamente, y eso incide en que haya menos puestos. Pero ¿Sí? además también nos hemos vuelto excesivamente materialistas. Vivimos pendientes hasta, voy a decir algo que quizás no caiga bien, pero yo soy un político, yo soy políticamente incorrecto, y soy así. Lo que vemos queremos. Todo el mundo tiene auto, todo el mundo tiene televisor gigante, todo el mundo viaja al exterior, y el bolsillo no alcanza. ¿Se parece al discurso de José Mujica? Es que lo comparto totalmente en ese sentido, nada más que yo lo vengo diciendo desde hace mucho antes que él, muchísimo antes que él. Si usted lee la letra chica de las tarjetas de crédito, y hasta ahí sigo porque usted puede tener algún avisador y se lo corro, pero si leemos la letra chica, se vuelve muy peligroso. La gente está metida en muchas cuentas, y cuando llega a fin de mes no alcanza. Entonces, en una familia donde antes trabajaban 2 personas, ahora esas 2 personas con 2 empleos no les alcanza, y salen a buscar empleo, y sale a buscar el hijo, y sale a buscar la suegra, y sale a buscar, y eso también indudablemente incide. Además, todo en realidad está caro. El Uruguay es un país caro, y bueno, indudablemente incide. Están esos problemas y está ese desempleo alto en Durazno, pero paralelamente el departamento muestra algunas inversiones recientes que han significado progresos importantes. Pienso en el frigorífico BPU, que se inauguró en 2010, Breeders and Packers, pero en 2017 fue comprado por una multinacional japonesa, NH Foods, y ahora está siendo ampliado. Pienso en el Mega Tambo Estancias del Lago, del argentino Alejandro Bulgeroni. Sí, señor. Y bueno, y pienso incluso en algunos desarrollos del propio Estado, como la inauguración que usted mencionaba hace un rato de la sede de la UTEC en la ciudad de Durazno. Entonces, ¿cómo explica ese contraste? Nueva hotelería. Y la nueva hotelería, ahí está. Entonces, y algunos otros emprendimientos que han generado mano de obra. Atenti. Tenemos que cuidar. Mire, Durazno es un pueblo fiestero por excelencia, ¿verdad? Festival de folclore, las llamadas del interior, festival de música tropical, forestal, Dios nos libre. Y desde estos emprendimientos, la gerencia nos pide que no hagamos fiesta los domingos, porque si hacemos fiesta los domingos, el lunes hay un ausentismo tremendo. Ya, también tenemos que saber que cuando tenemos la posibilidad de tener empleo decente, digno, como en este caso lo fue el del BPU, son realmente excelentes, los tenemos que cuidar. Estamos hablando de 750 empleos, ¿no? Son 750 empleos con un promedio de salario muy alto, y con lo que es verdaderamente, en términos laborales, trabajo decente, de calidad,
de excelencia realmente maravilloso que lo quisiera para todos los emprendimientos. Entonces, bueno, tenemos esa realidad mixta. Sí, ahora estamos peleando para poder instalar un shopping. Ya tenemos ofrecimientos importantes, incluso de algún amigo suyo. Amigo mío. Punto. Sí, una persona que tanto usted como yo seguramente queremos y valoramos mucho. CL, punto. CL. Ahora entendí lo de amigo. Usted se refiere a Carlos Lecueder. Un señor con mayúscula, y también hay algún otro ofrecimiento. Tenemos posibilidad de concreción de hoteles 4 estrellas con más de 70 habitaciones, también en esta zona de Pueblo Centenario y aquí en la ciudad de Durazno. Esas son inversiones que se vinculan al proyecto UPM2. Sin lugar a dudas que se vinculan al proyecto de UPM. ¿Y que tienen futuro después de terminadas las obras? Y que van a tener futuro después de terminadas las obras, porque no nos vamos a quedar con eso. Nosotros tenemos ya otros emprendimientos en marcha, como por ejemplo una fábrica de pellets, o sea, la madera que se utiliza no solamente para celulosa, sino que puede ser utilizada para energía, con capitales belgas y franceses, y tenemos también otras posibilidades importantes. Para eso tenemos fundamentalmente que preparar a nuestra gente, porque se terminó el tiempo de la garra charrúa. Ahora con la garra charrúa no nos alcanza. Intendente Vidalín, nos queda para otra conversación y quizás para la visita allí, conocer más en detalle cómo se va a preparar a Pueblo Centenario para enfrentar la avalancha que se le viene en caso de que se concrete la inversión, de que se confirme la inversión en el periodo de construcción, ¿no? Pueblo Centenario y su zona cercana. Usted ha insistido mucho que en realidad estamos hablando de varios pueblos los que van a sentir ese golpe positivo, pero lleno de desafíos, ¿no? Y por supuesto también Paso de los Toros, en fin. Eso lo dejamos para una próxima conversación. Termino con una consulta que llega desde la audiencia a propósito de otro de los temas que estuvo en la agenda en las últimas horas. El bypass del ferrocarril central para que no corte al medio a Sarandí Grande. ¿Se confirmó? No, ese es un tema que escapa a mi conocimiento. Sí, no es su intendencia la involucrada, pero estuvo ayer en la discusión. Estuvo en el tema del Consejo. El señor presidente le pidió al ministro Rossi que agotara todas las instancias para tratar de evitar el pasaje por el medio de Sarandí Grande. Se lo encomendó al señor ministro. Y ojo, yo soy un político que formo parte de una oposición constructiva, y a mí me duele cuando se ataca al sistema político, todo. O sea, si se ataca al Frente, se ataca al Partido Nacional y se ataca al Partido Colorado. Por eso trato de ser lo más objetivo posible. Ministro Rossi lo considero un hombre muy responsable, con motivo de la caída de nuestro puente sobre el arroyo Agua Sucia en Sarandí del Sí, ha dicho presente en todo momento, y tengo la certeza de que si el señor presidente se lo ha encomendado, lo va a cumplir. Indudablemente, cuanto menos ciudadanos se vean perjudicados por este emprendimiento, el mismo va a tener más posibilidades de transformarse en realidad. Intendente Carmelo Vidalín, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Volvemos a conversar dentro de unos días entonces y seguramente allí mismo. Un gusto y lo espero con su familia por aquí, por Durazno. Hasta pronto.